Bienvenido a la comunidad de fe. Queremos darles bienvenido porque en este culto, en este tiempo, vamos a tener un tiempo muy especial con la familia y muy especial. Hemos invitado que el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a compartir, predicar, enseñar, pero algo de fe, algo que va a levantar su fe. Gracias por venir, comunidad de fe. Gracias por venir todos los amigos, las amistades, la gente que está escuchando. Gracias por venir a este culto. Dios es grande y queremos decirles que nosotros seguimos creyendo que Dios es un Dios de milagros. Durante de cualquier momento en nuestra vida o pandemia, Dios es Dios y Él sigue siendo Dios en nuestras vidas. Entonces, comunidad de fe, por favor, estás en casa. Aunque estás en tu casa propia, estás en casa. Que el Señor les bendiga grandemente. Por favor, disfruta esta mañana, disfruta la alabanza, disfruta la palabra o cualquier sesión que estamos teniendo. Disfruta su familia. Sean bendecidos en el Señor. Gracias. Muy buenas noches, iglesia. En esta noche vamos a correr a la gracia de Dios con todo nuestro corazón, a darle gracias por su bondad, por su fidelidad. ¡Vamos! Dale fuerte. Listos a la meta vamos, viendo lo que está por venir. Tu nombre todos proclamarán, el día pronto llegará. No vamos a parar, no vamos a parar. Mi pasado atrás dejaré, nada me podrá contener. Y lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón. No vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, oh no, no vamos a parar. Correremos, puestos nuestros ojos en ti, correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Un paso tomo en fe, por tu gracia caminaré, cargaré la cruz, el precio pagaré, todo por ti lo daré. No vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar. ¡Fuerte! Correremos, puestos nuestros ojos en ti, correremos, de ser como tú es lo que queremos. Correremos, puestos nuestros ojos en ti, correremos, de ser como tú es lo que queremos. Oh, 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 siempre tu luz nos guiará, queremos conocerte más y más, a los perdidos acercar a tu amor, a tu amor. Siempre tu luz nos guiará, queremos conocerte más y más, a los perdidos acercar a tu amor, a tu amor. Correremos, puestos nuestros ojos en ti, correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Correremos, puestos nuestros ojos en ti, correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Oh, 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 oh.
Por eso no tememos. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. En ti confiamos, Señor. Iglesia, ahí donde está, levante sus manos y dígale: Jesús es mi luz, mi salvación. No temeré, no me atemorizaré. Jesús es mi luz, mi salvación. No temeré, no me atemorizaré. Esperaré en ti. Oh, esperaré en ti. Segura estoy, pronto yo veré la bondad y gloria del
estoy, pronto yo veré la bondad y gloria del Señor. Aleluya. Si usted lo cree, denle un aplauso a nuestro Rey. Nuestra esperanza está en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Jesús, que es nuestra roca. Y Señor, en esta noche queremos darte toda la gloria, toda la honra y decirte que tu presencia es el anhelo más grande de nuestro corazón. Si ese es su anhelo, ¿por qué no levanta sus manos, pone sus ojos en el cielo y hace de este tiempo un tiempo de adoración genuina a nuestro Señor? Una adoración entregada, como ya hemos estado cantando, con todo nuestro ser. Vamos a honrarle a nuestro Dios. Dígale: maravillados. Maravillados te adoramos. Al contemplar tu gran amor, de gloria en gloria, de gloria en gloria, cambiamos. Nuestro corazón está en ti. Vamos, levante su voz. Tu presencia llena el lugar. Te exaltamos al cantar y creemos que al adorar cerca estás. Levante sus manos, dígale: maravillados. Maravillados te adoramos. Sí, Señor. Al contemplar tu gran amor. Esta es la promesa de tu palabra y la recibimos. De gloria en gloria cambiamos. Nuestro corazón está en ti. Tu presencia llena el lugar. Te exaltamos al cantar y creemos que al adorar cerca estás. Donde quiera que usted esté, proclame esto: tu presencia llena el lugar. Te exaltamos al cantar y creemos que al adorar cerca estás. Este es tiempo de levantar nuestras voces al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que está sentado en el trono de justicia y de poder, con toda autoridad sobre nuestras vidas, nuestras familias y el país. Dígale: gloria y gloria y honra, bendición y poder por siempre, por siempre. Gloria y honra, bendición y poder por siempre. Que su adoración se escuche hasta el cielo de nuestro Padre. Y gloria y honra, bendición y poder por siempre, por siempre. Gloria y honra, bendición y poder por
te exaltamos al cantar y creemos que al adorar cerca estás. Cuando más te necesito, cerca está. Cuando mi familia clama a ti, cerca está. Cuando mi iglesia se une a adorar y a buscarte, cerca está. Cuando esta nación te adora, Rey, cerca está. Cuando más te necesito, cerca estás. Recibe toda la gloria, toda la adoración en nuestro corazón, Señor. Si usted lo cree, denle un aplauso de honra a nuestro Rey. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Muy buenas noches, querida iglesia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estar en la presencia de Dios, de adorar a nuestro Señor. Siempre la adoración cambia nuestros corazones, nos hace más sensibles a Él, nos ayuda a confiar más en Él. Por eso es tan importante que usted practique adorar diariamente. A veces necesitará música, otras veces simplemente hágalo de su corazón, pero siempre adore al Señor, porque ese es el lugar donde Dios nos habla y Dios nos transforma. Bueno, en esta noche vamos a recoger nuestra ofrenda, nuestro diezmo, y antes de hacerlo, antes de orar por la ofrenda y el diezmo, yo quiero recordarle lo que dice la palabra de Dios. El diezmo, la ofrenda, la generosidad, el dar a Dios, el dar al reino de Dios, el dar a la causa de Jesucristo, es un principio. El Señor nos ha enseñado, mucho antes de dar la ley a Moisés, el principio ya existía. El principio de la siembra y la cosecha, el principio de honrar a Dios con lo mejor de nuestras vidas, de darle lo primero a Él. Ese principio ya existía porque es un principio universal, es un principio que aún después de que Jesús vino, de que Jesús estableció su iglesia, es un principio que todavía sigue vivo y efectivo y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que mientras usted siembre con generosidad, usted va a cosechar con generosidad. Nunca olvide que este principio es como la ley de la gravedad. Si usted tira algo para arriba, va a caer. Es algo que se cumple. Por eso, siempre que leemos el versículo de Malaquías 3, donde dice el Señor: pruébame ahora en esto, si yo no voy a abrir los cielos para derramar abundante bendición sobre tu vida. Yo creo que esta es una de las pocas veces donde Dios nos está diciendo: pruébame. El principio funciona. Dios está tan seguro de que va a funcionar que Él pone su nombre en juego y dice: pruébame, va a suceder. Yo quiero animarle en esta noche: pruébele a Dios. Tal vez usted está pasando por tiempos difíciles en sus finanzas, tal vez hay escasez, tal vez está sin trabajo, tal vez no le alcanza, está llegando a fin de mes con las justas o no está llegando. Pero es hora, es tiempo de que eso cambie. Es tiempo de que usted tenga más que suficiente, porque eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Él no quiere que estemos sufriendo, Él no quiere que estemos endeudándonos, Él no quiere que estemos perdiendo el sueño, estresados, teniendo que hacer 1000 malabares para poder llegar al fin de mes. Dios no quiere. Dios quiere que tengamos paz, que tengamos todo lo que necesitamos, un techo, alimento, tengamos todo lo que necesitamos para vivir esta vida y servirle, y aún más para poder bendecir a otros. Pero tenemos que tener un plan, y el plan comienza con honrar a Dios, con darle primero a Él, con cumplir con este principio que es la siembra y la cosecha. Muchos versículos, no vamos a leer específicamente uno, pero hay muchos versículos en Proverbios, en el Nuevo Testamento, donde habla de que el que da, el que reparte, siempre tiene. Yo le invito a que le pruebe al Señor,
a que le pruebe a su Dios, a su Creador, a quien ha establecido este principio y sabe que no falla, que en esta noche usted dé abundantemente, con generosidad, para que usted pueda cosechar de la misma manera. ¿Por qué no cierra sus ojos? Tal vez tiene listo su celular para hacer una transferencia, tal vez puede venir a la iglesia a dejar su ofrenda, su diezmo, o el día domingo va a hacerlo. De todas formas, le pido en esta noche, vamos a disponer nuestro corazón. Señor, oramos en esta noche, Dios, creyendo tus principios. Tú eres un Dios que estableciste el universo con principios, con leyes, Señor, y esta es una de esas leyes que se va a cumplir, que va a llevarse a cabo, pase lo que pase, Señor. Y más aún, Señor, tú nos dices, tú nos retas a nosotros, tus hijos, y nos dices, pruébame, yo voy a abrir los cielos. Y hoy, Señor, con un corazón, Señor, que viene, Señor Padre, de gratitud, Señor, un corazón agradecido por tus bendiciones. Señor, como dice tu palabra, Señor, en 2 Corintios, Señor, 9, no queremos hacerlo, Señor, Padre, por obligación, no queremos hacerlo, Señor, Padre, por presión, sino por gratitud. Estamos agradecidos porque tú nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado, Señor, tantas cosas buenas. Nos has dado a Jesús, tu Hijo, nos has dado salvación, nos has perdonado. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no ser generosos? ¿Cómo no dar? ¿Cómo no sembrar en esta noche, Señor? Sembramos con un corazón alegre, porque tú amas al dador alegre, Señor. Gracias por tus principios que se cumplen, Señor, y en nuestra vida en esta noche. Mientras damos, mientras, Señor, creemos tus palabras, también creemos y confiamos que vamos a cosechar en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animo en esta noche, dé con alegría, dé con expectativa de una cosecha. En el nombre de Jesús vamos a verla. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Bueno, vamos a ir a la palabra en esta noche. El título de esta prédica, de esta enseñanza es ¿de dónde viene mi valentía? Y he pensado en este tema en las últimas semanas porque hace un par de semanas precisamente me llegó una frase, un texto que tenía una frase, y la frase era la siguiente. Escuche con atención. Dice: ir a la cárcel por tu fe. Algunos ni siquiera van a la iglesia por su fe. Al principio me quedé impactado porque me puso a pensar en muchas cosas. Me puso a pensar que en muchos lugares del mundo en este momento hay gente que está sufriendo por su fe, está siendo encarcelada. Usted sabe, en países comunistas, en países como la China, en países musulmanes, es ilegal creer, es ilegal confiar en Jesús, es ilegal tener una Biblia, es ilegal todo este tipo de reuniones para conocer más de la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que están dispuestos a ir a la cárcel por su fe. Y me sacudió porque me puse a pensar en este tiempo de pandemia, muchos no vienen a la iglesia porque tienen miedo. ¿Qué pasaría, me puse a pensar, si es que viviríamos en el tiempo de los primeros creyentes, en el tiempo de la iglesia primitiva? Y una de las primeras cosas que se me vino a la mente fue la historia de Juan y de Pedro. Usted puede leer esa historia después, pero antes de eso quiero que entendamos una cosa. Esto está profetizado en la palabra de Dios. Cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses hablándoles de cómo van a ser los últimos tiempos, él les advierte, les dice una cosa: en los últimos tiempos, y vamos a leer de la Reina Valera, de la versión Reina Valera, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, les advierte diciéndoles lo siguiente: que nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá, está hablando del tiempo del fin, de los últimos días, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? Quiero quedarme ahí. Esta palabra apostasía tiene que ver con un gran pues salir de la fe, dejar la fe, apartarse de la fe, apartarse, dejar de creer, dejar de confiar. Si entendemos que fe básicamente es confianza, podemos entender que también está diciéndonos Pablo que en los últimos tiempos la gente va a perder su confianza, va a dejar de creer, va a dejar de depender de Dios y va a ver las cosas que están sucediendo en el mundo y sus corazones van a ser llenos de temor. Y lo que el enemigo quiere hacer con esto es que la gente deje de confiar en el Señor y empiecen a confiar en ellos mismos y empiecen a alejarse del propósito que Dios les ha dado, nos ha dado como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, tenemos que entender que en estos últimos días esa es una de las estrategias que nuestro enemigo tiene: llegar a nuestras emociones, llegar a nuestra alma, llegar a nuestros razonamientos para que estos nos dominen. Tomemos decisiones basadas en el temor, para que tomemos decisiones basadas en razonamientos humanos y no en nuestra confianza en el Señor, no en nuestra fe. Si usted no conoce al Señor, obviamente los razonamientos de su mente, los temores van a dictaminar el curso de su vida. Pero para un creyente no es así. Para un creyente lo que nos mueve, lo que nos dirige, lo que nos lleva hacia adelante, lo que dictamina el curso de nuestra vida, no es lo que sucede a nuestro alrededor, no son las circunstancias, no son las plagas, las enfermedades, los virus, las pandemias, las cosas que suceden en los gobiernos, en la economía. Nada de eso debe dirigir nuestra vida, sino nuestra fe. Por eso dice Pablo, cuidado, porque esto nos puede engañar, nos puede sacar del camino. Esta gran apostasía que el Señor mismo ha profetizado y ha dicho que va a suceder, la estamos viendo hoy. Mucha gente se está apartando, mucha gente está dejando de confiar, mucha gente está poniendo su confianza en otras cosas, en cosas terrenales y no en lo que deberíamos como hijos de Dios poner nuestra confianza, que es en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Y vamos a hablar un poco más de esto, ¿no es cierto? Como le decía hace un momento, una de las primeras historias que se me vino a la mente cuando escuché esta frase, cuando leí esta frase, de que mucha gente está dispuesta a ir a la cárcel por su fe, pero hay algunos que ni siquiera van a la iglesia por su fe. Pensé en la historia de Juan y Pedro en Hechos capítulo 4. Usted lo puede leer en casa y le voy a dar una breve reseña, un poquito de historia de la iglesia aquí. Cuando los discípulos, después de que Jesús murió, acuérdense que los discípulos realmente estaban llenos de temor, llenos de miedo. Le dejaron solo a su maestro, a Jesús. Solamente Pedro estuvo como que medio cerca mientras Jesús estaba pasando los peores momentos de su vida, y aún así Pedro le negó, Pedro maldijo y no quiso que le identificaran como un discípulo de Jesús porque estaban llenos de temor. Le temían a los romanos, temían a los judíos, temían que ellos mismos pudieran correr la misma suerte de Jesús, ser juzgados, ser golpeados, ser crucificados, morir. Tenían miedo y se alejaron. Pero después de que Jesús resucitó, cuando vieron que Jesús había vencido a la mismísima muerte, fueron llenos de valentía. Hay algo que sucedió en sus corazones. Fue un cambio total de 180 grados de dejar de ser hombres temerosos a ser personas llenas de valentía, a estar encerrados en un cuarto por temor a que nadie les vea, a salir con libertad y no tener temor de las autoridades y predicar
la buena noticia de que Jesús es el Mesías, que estaban esperando, que Él viene a salvar al mundo, que Él viene a derrotar el reino de las tinieblas. Y por eso los discípulos, después de que Jesús resucita, después de que reciben al Espíritu Santo, los discípulos, entre ellos Pedro y Juan, empiezan a caminar con valentía por las calles de Jerusalén, a orar por los enfermos, a predicar, a declarar que Jesús, quien había muerto y resucitado, era el Mesías esperado de Israel, aquel que iba a venir a perdonar los pecados y a darnos una nueva vida. El capítulo 4 de Hechos habla de esta ocasión donde estaban subiendo al templo y oran por un hombre paralítico, y el paralítico es sanado. Un paralítico por más de 40 años es levantado, y los judíos, los religiosos, se escandalizan y están viendo que la gente les empieza a seguir a ellos y están perdiendo seguidores para el judaísmo y están empezando a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que ellos habían dicho que era mentira. Y entonces llevan a Pedro y a Juan, ¿para qué? Para amedrentarles, para amenazarles, para decirles: cuidado, no se atrevan, no sigan predicando en el nombre de Jesús, no sigan diciendo que este hombre, que no encontramos su cuerpo, no sabemos qué pasó, pero no sigan diciendo que Él resucitó, porque no es así. Y Pedro y Juan, llenos de valentía, porque ellos sabían lo que habían visto, ellos sabían lo que habían experimentado, les dicen a los líderes judíos: no vamos a obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Dios. ¿Cómo puede ser que obedezcamos a hombres? ¿Cómo puede ser que nos callemos lo que hemos visto, lo que hemos oído? Ya no le tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a nada, porque sabemos que si aún morimos, vamos a resucitar igual que Jesús. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, que prediquemos y hablemos que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso no les vamos a obedecer a ustedes, nuestros queridos líderes religiosos, vamos a obedecer a Dios. Realmente la valentía de los primeros creyentes era extraordinaria, ¿cierto? Y una de las cosas que pensaba es que alimentaba la valentía de estos hombres, de estas mujeres, de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén y ahí en esa región, ¿no es cierto? Y descubrí algunos principios, descubrí algunas cosas que quiero compartirles a continuación. Y realmente esta historia es una de muchas historias de valentía en toda la Biblia. Y antes de seguir con esta historia y los principios de esta historia, quiero también ir tal vez la historia más famosa de valentía en toda la Biblia, que es una historia que ya el pastor Santi nos acaba de hablar la semana pasada, la historia de David, la historia de Goliat, ¿no es cierto? Ustedes saben, David era un muchacho de colegio, ¿no es cierto? Ni siquiera tal vez tenía barba, pero en ese momento de su vida, él enfrenta a este gigante. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que le da la valentía a David para enfrentar un gigante de 3 metros, a quien todo el ejército, hombres experimentados, hombres que habían estado en guerras, hombres que habían usado su espada por años, hombres que sabían cómo tácticas militares, todos estos hombres estaban muertos de miedo? Pero David tenía algo, aún siendo un jovencito, tal vez flaquito, él tenía algo que hacía que haya valentía dentro de él, ¿no es cierto? Y este es uno de los principios que quiero compartirles. Tanto en los discípulos, tanto en David se dio este principio. Número 1, la valentía es un producto de nuestra fe. La valentía es un producto de nuestra fe. La valentía no viene de nuestra alma, no viene de nuestras emociones, no es algo que nace de nuestra voluntad, no es algo que yo decido, que digo, yo decido tener valentía. No, la valentía viene de un lugar mucho más profundo en nuestro ser. No viene de nuestra alma, no viene de las emociones. La valentía es un resultado
de la fe. Y si entendemos fe como confianza, la valentía viene de nuestra confianza. Podemos decir que tanto David como los discípulos, Pedro, Juan y los demás discípulos, tenían valentía porque confiaban en Dios, porque ellos sabían de primera mano que Dios había dicho cosas sobre ellos, sobre sus vidas. En el caso de David, por ejemplo, en el capítulo anterior de Samuel 17, donde está esta historia de David y Goliat, vemos en el capítulo 16 que Samuel había ungido a David para ser el próximo rey de Israel. Ahora David era un joven, un muchachito. Él sabía que Dios en algún momento de su vida iba a cumplir con esta promesa de que él iba a ser rey. Y si es que él iba a ser rey, ¿no es cierto?, al enfrentarse contra Goliat, él sabía que no iba a morir porque Dios le había dicho algo, le había prometido algo. Y eso se tenía que cumplir sí o sí, porque Dios no miente. David sabía esto. David confiaba en esto. Yo le pregunto ahora, ¿usted confía en lo que Dios le ha dicho? ¿Usted ha escuchado lo que Dios le ha dicho? ¿Usted sabe que Dios ha dicho de usted que Dios quiere usarle, que Dios quiere hacer cosas buenas, grandes, obras a través de usted, que todos sus días todavía no están terminados, que todavía usted tiene aliento porque usted tiene propósito? ¿Usted confía? Si usted no confía, si usted no sabe eso, pues con razón usted no tiene mucha valentía. Entonces yo le animo, necesitamos en este día entender, la valentía viene de la fe y la fe viene por entender y conocer y saber, tener confianza en las promesas que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? David a lo largo de su vida siguió luchando con el temor. Él, como todos nosotros, ha luchado con el temor. Y hay una cosa que me llama la atención, y creo que en algún momento el pastor Jeffrey mencionó ya este versículo hablando de lo mismo. Salmo 56:3 dice: en el día que yo temo, yo confío en ti. Este es David hablando. 3, en el día que yo temo, sí, va a venir el temor, pero estoy declarando, cuando venga el temor, hay algo más profundo en mí, que es mi confianza en el Señor. Amén. Segundo principio que descubro en la vida de David y en la vida de los discípulos que fueron valientes, y es el siguiente: nuestra fe debe ser un cimiento que nos mantiene firmes caminando hacia adelante en nuestro propósito. Cuando uno de nosotros nos vemos amenazados, ¿cuántos han tenido amenazas en sus vidas? Amenazas de alguna enfermedad, de algún reporte, de algún médico que le dijo tienes tal enfermedad, o de la pandemia mismo, o de que piensas que van a botarte del trabajo. Todos hemos recibido amenazas, voces de amenazas, pero en ese momento, cuando recibimos esas amenazas o esos peligros o adversidades, son nuestras emociones, son las que reciben el primer impacto, ¿no es cierto? Nuestra alma. Pero si realmente tenemos un buen fundamento en nuestra fe, vamos a estar confiados. Hágase de cuenta este ejemplo. Digamos que usted es como un edificio, una edificación que tiene cimientos profundos, cimientos buenos. Para el tiempo de esta grabación, acaba de suceder un terremoto muy fuerte en el sur de México. Estaba viendo videos cómo edificios se mecían de un lado para el otro, pero tal vez se rompían, había unas grietas, tal vez se rompían algunos vidrios, tal vez se caían algunas cosas dentro de los departamentos, pero el fundamento del edificio es tan fuerte que el edificio sobrevive y no le pasa nada. Y así son nuestras vidas. A veces puede haber vidrios rotos, a veces pueden caerse cosas, nuestras emociones son afectadas, pero dentro de nosotros hay un cimiento, hay un fundamento que es nuestra fe, y ese cimiento debe ser fuerte, debe ser firme. Amén. Entonces, número 3, necesitamos conocer la promesa que Dios nos ha dado personalmente. Así como David recibió la promesa de parte de Dios de que él iba a ser rey de Israel en algún momento de su vida, nosotros también tenemos que
creer, entender que Dios nos ha dado promesas. La palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted está orando, usted va a saber discernir la voz de Dios cuando le dice a usted cosas a través de su palabra, cuando le promete cosas, ¿sí? La palabra de Dios nos da promesas muy reales, muy firmes. Y usted tiene que saber que usted puede confiar en esas promesas, que usted va a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Una de las promesas que Dios sé que tiene para mí es que Él me dice: yo cumpliré tu propósito, cumpliré mi propósito en ti. Yo cumpliré mi propósito. Yo sé que tengo un propósito en Dios, sé que todavía ese propósito no se ha cumplido. Por eso sé que voy a vivir hasta el día que Dios me diga: hasta aquí nomás, entenderé. Gracias, Señor, hice lo que tenía que hacer, cumplí mi propósito, estoy listo para irme a tu presencia. Pero mientras tanto sé que todavía Dios no ha cumplido su propósito en mi vida, y por eso sé que estoy seguro en Él. Amén. Los primeros cristianos, tenemos que entender qué pasaba en el corazón, en la mente de Pedro, de Juan. ¿Por qué podían tener esta valentía? Ellos, los primeros cristianos, tenían la promesa que Dios les iba a usar para llevar la buena noticia acerca de Jesús, de quién era Él, que Él era el Salvador, el que había venido a perdonar los pecados de la humanidad. Y por eso sabían que aún cuando se enfrentaban a mucha oposición de los religiosos, de los judíos, de Roma, ellos tenían una misión muy importante. Ellos sabían que tenían esta misión. Y eso me lleva al cuarto y último punto, que es el siguiente. Somos parte de un gran plan. Todos nosotros somos una parte de un gran plan. Tanto David como los discípulos, los primeros creyentes, sabían que eran parte de un plan mucho más grande. Ellos sabían que eran parte de algo que había sido profetizado, hablado con cientos y hasta miles de años antes. Cuando leemos la oración que los discípulos hacen, enseguida después de este evento, en el capítulo 4 de Hechos, hay un subtítulo, ¿no es cierto? En el capítulo 4, versículo 23, si usted lee el subtítulo, dice: los creyentes oran por valentía. Solamente escuchar ese subtítulo ya me inspira, ¿no es cierto? Y hay algunas claves aquí en la oración de los discípulos que quiero que entendamos. Voy a leerles primeramente lo que dicen estos versículos. Entonces, 23 de la nueva traducción viviente. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. En otras palabras, lo que les habían amenazado, ¿no? Cuando los creyentes oyeron estas noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y aquí viene algo sorprendente. Uno pudiera decir, bueno, los creyentes empezaron a decir: Señor, cúbrenos, protégenos, manda ángeles que no nos hagan nada, Señor, haznos invisibles, que no nos vean, Señor Padre, cuando estamos predicando, Señor, que apártalos de nuestro camino, los atamos en el nombre de Jesús. No oraron eso. Eso es lo que tal vez yo hubiera orado. Pero ¿qué oraron los discípulos? Fíjense en esta oración, muy, muy poderosa. Comienza diciendo: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Comienzan reconociendo que Dios es soberano, que Dios está en control, que nada se escapa al control de Dios, que esto que está sucediendo, esta persecución que está sucediendo, era algo que ellos tenían que esperar que iba a suceder, pero que Dios estaba en control, y eso les daba confianza. Luego, miren, muy interesante lo siguiente, versículo 25 dice: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste. Y aquí esta próxima parte es el Salmo 2.
Si usted va y mira el Salmo 2, son estas palabras de David, que dicen lo siguiente: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Ellos entendían que estos versículos se estaban cumpliendo en su vida. Ellos entendían que esto había sido profetizado hace probablemente alrededor de 1000 años. Y ellos entendían en ese momento: somos parte de lo que Dios está haciendo. Nosotros encajamos en este plan. Esto es a lo que se refería el rey David cuando habló eso en el libro de los Salmos. Somos parte de un plan mucho más grande. Y qué privilegio ser parte de esto. Ahora yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana que me escucha, ¿usted entiende dónde calza usted? ¿Dónde calza su vida dentro del gran plan de Dios? Usted tiene un propósito. Dios tiene un plan para usted. Dios cuenta con usted. Usted es parte de este gran plan. Así como los discípulos entendían que debían predicar que Jesús era el Mesías y que iba a haber oposición, usted también tiene que entender que parte de su plan es hacer la voluntad y la obra de Dios, es extender el reino, es hablar de Jesús. Y esto es lo que el enemigo, ya no son tal vez los religiosos, los judíos, ya no es Roma los que nos persiguen, pero tenemos un enemigo que quiere callarnos, que quiere amenazarnos, que quiere que no vengamos a la iglesia, que quiere que nos quedamos metidos en la casa y no hablemos con nadie y estemos ahí paralizados por el terror, por el temor, cuando Dios está diciendo: esto ya estaba escrito. Yo quiero usarte, yo quiero en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que tú seas un testimonio de que Dios es poderoso, de que Dios obra, de que Dios hace milagros, de que van a venir plagas, van a venir enfermedades, van a venir situaciones, pero en medio de todo esto tú vas a vencer y tú vas a proclamar que hay un Dios que está haciendo todavía milagros. Yo quiero animarle en esta noche. Usted necesita entender esto, lo que entendieron los discípulos, que Dios es soberano, ¿no es cierto? Que ellos son el cumplimiento de algo, que usted es el cumplimiento de algo que ha sido descrito y que ha sido profetizado miles de años antes. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27, de hecho, los discípulos decían, de hecho, en la oración, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Ellos estaban reconociendo que se estaban cumpliendo esas palabras del Salmo 2. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Pidámosle en este momento, Señor, levante sus manos. Señor, no importa, Señor, si hay una pandemia, si hay problemas, si hay amenazas. Señor, danos mucho valor. Levante su voz. Pídale, Jesús, danos mucho valor para predicar tu palabra, para hacer tu voluntad. Amén. Sigo leyendo. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Eso es lo que también estamos creyendo, que a través de nosotros, los que creemos, los que confiamos, Dios va a hacer milagros, va a hacer maravillas en otras vidas. Tome esta promesa. Esta es una promesa para usted. Nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos las manos, los pies, la boca de Jesús, y a través de nosotros Dios quiere hacer milagros. A través de nosotros, de nuestra oración, de nuestra fe, Dios quiere moverse en esta tierra, en esta ciudad y en este país. Amén. Y por último, versículo 31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. La oración tuvo una respuesta inmediata. El Espíritu Santo los llenó. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, no hay lugar para el temor. Cuando el Espíritu Santo te llena de fuego y de pasión, diablos, demonios, quítense de ahí, que aquí viene un hijo de Dios que sabe
quién es su Dios, que sabe en quién ha creído. Entonces, iglesia, con esto quiero dejarles y animarles. Ustedes y yo tenemos una misión divina. Tenemos una parte en este gran plan. Nosotros encajamos dentro de los planes de Dios para estos últimos tiempos. No vamos a dejar nuestra confianza, no vamos a ser de este grupo de apóstatas, de gente que ha dejado de creer, de gente que ha dejado de confiar en el Señor. Vamos a seguir adelante con nuestro propósito hasta que el Señor nos llame a su presencia un día. En el nombre de Jesús vamos a seguir haciendo su obra y su voluntad. Amén. Déjeme orar por usted. En esta noche, si es que usted ha escuchado una palabra de parte de Dios para usted, usted sabe que necesita esta valentía, dígale: Señor, como oraban los discípulos, danos valentía. Ayúdanos a ser, Señor Padre, estos hombres que no le temen a ninguna cosa que el enemigo quiera poner en su camino, sino que saben y entienden, Señor Padre, que están llamados a algo mucho más grande. Sí, vamos a seguir siendo prudentes, vamos a seguir usando mascarillas, vamos a seguir poniéndonos alcohol, pero esto no va a mermar nuestra valentía. No nos vamos a amilanar, no nos vamos a achicar, vamos a seguir siendo esos hombres y mujeres llamados que cumplen su propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, si usted está conectado por primera vez o usted ha sentido esa necesidad en su vida de estar cerca de Dios, tal vez a usted ha pasado por meses y por años de oscuridad y usted se ha dado cuenta: mi vida no está completa, necesito que algo la llene. Déjeme decirle, ese alguien es Dios. Solo Él puede perdonar sus pecados, solo Él puede poner gozo en su vida, solo Él puede darle paz. Y una cosa es saber quién es Jesús, pero no basta con saber quién es Jesús. Necesitamos tener una relación con Él. Necesitamos tener una cercanía, hablar con Él y escuchar también su voz. Y eso comienza cuando usted le entrega su vida a Jesús. Yo quiero invitarle a que lo haga en esta noche. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y vamos a hacer una oración muy corta, pero con mucha sinceridad, con mucha honestidad. Dígale: Jesús, vengo delante de ti en esta noche y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, pero también resucitaste con poder y autoridad y me salvaste. Diste tu vida por mis pecados. Te pido perdón, Jesús. Llévame a donde tú estás. Perdóname y lávame de mis pecados. Gracias porque ahora tengo vida eterna, porque he creído en tu nombre y en tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que tengan una excelente noche y que Dios les siga guardando.